Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se contemplaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Estos 3 últimos días hemos escuchado el pasaje de Zacarías, profeta del posexilio en Babilonia. No solo anuncia el bienestar del pueblo a su regreso del exilio en Jerusalén. Dios va a bendecir al pueblo, Dios va a bendecir a la ciudad, Dios va a bendecir al pueblo de Dios, a su pueblo, sino que, como hemos escuchado, afirma el carácter universal de la salvación que Dios tiene programado con la reconstrucción de Jerusalén, sobre todo del templo. Hemos escuchado: y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Detrás de lo material está la reconstrucción de los valores del pueblo, la reconstrucción de la fe, la reconstrucción del ser el pueblo de Dios. Agarraron a un judío, nos ha dicho esa lectura, y agarrarán a un judío y dirán: queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Como sabemos, esta reconstrucción será real y verdadera, será plena con la nueva Jerusalén, que es la Iglesia, nacida del costado abierto de Jesús, reconstruida después de la muerte, después de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. De esa Iglesia reconstruida por la entrega de Cristo, de esa Iglesia pertenecemos nosotros, ahí estamos nosotros, los que hemos sido bautizados, incorporados en esta Iglesia, piedras vivas de esta Iglesia. Por lo que, ante las palabras que hemos escuchado de Dios en esta lectura de Zacarías, nos tendríamos que preguntar nosotros que formamos parte de la Iglesia de Dios, somos signo, somos cauce de su presencia en medio de este mundo para los demás. Hacemos visible en nuestra vida lo atractivo de Dios, que quien nos ve siente el deseo de acudir a consultar al Señor y a implorar su protección, como hemos escuchado. A nosotros también, la gente que nos rodea, nos quiere agarrar de nuestro manto, se quiere acercar a nosotros, porque ven en nosotros que Dios está. El mundo que nos rodea necesita encontrarse con el Señor. Lo sepan, lo digan o no lo digan, o no lo sepan. El mundo necesita, el hombre es un ser para Dios, queramos o no queramos. Es un ser para Dios. Y consciente o inconscientemente el hombre necesita encontrarse con el Señor. Y nosotros, como Iglesia,
somos cauce para ese encuentro, somos miembros del templo de Dios. Es cierto que tenemos nuestras debilidades, que tenemos nuestras flaquezas, que llevamos y acarreamos nuestros pecados, que tenemos nuestras dificultades en nuestra vida. Por eso, antes de nada tenemos que ser conscientes y no perder de vista quiénes somos. Tenemos que ser conscientes de nuestra identidad, de quiénes somos realmente, que somos la Iglesia, los hijos de Dios, camino de salvación para nuestros hermanos. Si hubiéramos leído un poquito más de esta lectura del Evangelio, hubiéramos escuchado que el Señor les dice a los apóstoles, a los discípulos, les dice: ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Siendo conscientes de nuestra identidad, sentiremos la necesidad de la constante conversión de nuestra vida, el deseo y el esfuerzo para ser verdaderos discípulos y misioneros del Señor en medio de donde nos encontremos. En el Evangelio, donde se inicia, como hemos escuchado, la subida de Jesús a Jerusalén, hemos escuchado la expresión: tomó la decisión de ir a Jerusalén. En esta expresión encontramos pues esos condimentos que necesitamos pues para afianzar nuestra identidad, para fortalecer nuestro ser Iglesia, nuestro ser hijos de Dios. En ella, en esta expresión, tomó la decisión de ir a Jerusalén, escuchamos cómo Jesús lleva adelante el plan de la redención. Es Él el que desea cumplir la voluntad del Padre. Contemplamos su gran disponibilidad a la voluntad del Padre. Escucharemos en algún momento que Jesús dice: mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Pues lo primero que el Señor nos dice hoy en esta expresión, o en el Evangelio se nos dice, mejor dicho, ante la actitud de Jesús, es nuestra disponibilidad a cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Y segundo, y lo hace con decisión. Tomó la decisión lo hace el Señor con decisión, con el convencimiento propio de la verdad y en libertad. Y por último, la gran generosidad. Jesús se dispone con decisión a ir a Jerusalén para entregarlo todo, para entregar su vida. Contemplamos en esta expresión la gran generosidad, disponibilidad, decisión y generosidad en nuestra vida, condimentos que nos ayudan, que se nos ofrecen hoy en esta lectura, en esta palabra que se hace vida en nosotros, para que afiancemos cada día más nuestra identidad de ser Iglesia, de ser hijos de Dios, y que por tanto seamos verdaderos cauces de la presencia de la gloria de Dios en este mundo, donde de una forma o de otra el que nos mire, el que nos observe, sienta la necesidad de una forma o de otra, de una manera, en fin, de agarrarnos, como hemos escuchado, nuestro manto, diciéndonos: porque hemos visto, sabemos que Dios está con vosotros. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que tengamos esa disponibilidad que nos enseña el Señor, esa decisión de seguimiento y también esa gran generosidad de entrega.